Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a un capítulo más de su canal favorito para escuchar guerras intergalácticas, Adeptus Chilangus, acerca de temas sobre Warhammer 40.000. El día de hoy nos acompaña, como cada sesión, atrás de las líneas enemigas de la Raven Guard, mi querido amigo Luis. Sí, estoy acá atrás. Está atrás de la fila, perdón, la fila de Me las siento hasta tortillas. atrás en el salón. Uy, qué malo. Pues sí, ya sabes. Asimismo, otro de los integrantes que nos acompaña hoy, mi querido amigo Memo de Los Ángeles Oscuros, primer capitán. Híjole, ¿cómo están, amigos? Híjole. Híjoles. Ya se arrepintieron porque si no mañana van a morir. No, sí, siempre es una posibilidad. Disculpen, pero es que ya saben cómo son los hijos del viejito sabroso. Un poco intensos. Un poquito. Sí, cerca de la Sí, herejía, digámoslo de alguna manera, ¿no? sí, de hecho sí hay un rumor de que por aquí hay un ángel caído, entonces si me voy es por eso. El día de hoy nos toca continuar hablando sobre las legiones de los Space Marines, de los marines espaciales. En este caso, nos toca incursionar en lo que es la Guardia de la Muerte, los dueños de la pestilencia, ¿no? Los dueños de las enfermedades. Sí, que Putrefacción. tengan su paracetamol cerca, por favor. ¿Sí? Eso Si es herejía estornudan, para el abuelo. si llegan a estornudar mientras nosotros estamos hablando, pues bueno, tocarán a su puerta. Eh, Y no nos hacemos Ahora, responsables. No se tapen la boca si van a estar tosiendo. Háganle un favor al abuelo. Esparzan un poquito de Sus felicidad. bendiciones. Sí. sí, el abuelo nos está escuchando desde su silla y su caldero, mientras echa unas papitas con pus, ¿no? Ahí, en su dip de pus y Pues comen enfermedades. Nordlings, ¿no? Yo creo más bien. Ajá, sí, se llaman Sí. Norlings. Pero bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre uno de de las legiones, yo digo que de las más, no feas, pero Sí, Sí, das son bastante quito. más feas. Sí, das quito, enfermizas. sí, das quito. Sí, que tiene muchas características que hacen que el mundo de Warhammer tenga un sentido más bizarro, ¿no? ¿Todavía más? Sí, claro. Siempre hay más. Un puntito más, un grado más, ¿no? Sí. Todavía hay muchas cosas en este universo que nos faltaría ver, pero ahí van a ir viendo, de grados a grados, ¿no? Pues nada más que de mencionar y podemos iniciar que la Guardia de la Muerte originalmente eran llamados los Incursores del Crepúsculo. Este nombre teniendo antes de conocer a su primarca, ¿no? Fue una de las legiones de los marines espaciales que, pues bueno, iniciaron desde las guerras de unificación, ¿no? Desde la historia que estábamos comentando de Terra, del señor emperador, ¿verdad? De Mr. Emperador, de Mr. E, Cuando ¿no? estaba abriendo franquicias. Ajá. Fueron, y mencionar que obviamente es una de las facciones o una de de los traidores del imperio, ¿no? Ya que fueron los que se pasaron con el tío Norgul, porque les gustaba ahí estar echando sus caldos de pancita de COVID, ¿no? Que Bueno, pues bueno, no tuvieron elección, más bien. ya llegaremos ahí, ¿no? Que fueron precisamente vendidos como la política en cierto país que no voy a mencionar, ¿no? Pero Pero hay tacos. sí, tacos de muerte, ¿no? Podemos iniciar con ellos diciendo que yo creo que una de sus anheladas frases es que la muerte no es el fin, sino el inicio de un ciclo, ¿no? Mencionando que el padre de todos ellos, que es en este caso el dios Nurgle, pues es el dios del cambio en el hecho de la vida y la muerte, del ciclo de vives, mueres, te desintegras, Algo te más comen los te usa, gusanos, sí. ¿no? Te enfermas, te dan cuarentena, te Lo gozas, entierran, te salen te gusanos, regocijas. sí.
Toses. Ok. Escupes, ¿cómo se le podría llamar? ¿Alguna enfermedad hacia tus Un queridos poquito de compañeros, lepra, un amigos? poquito de gripa. Y ahí se va la cadenita o los dominós cayendo uno sobre otro, ¿no? Podemos iniciar con ellos como otras de las legiones, que estos incursores del crepúsculo están, como ya lo habíamos mencionado, inician en la guerra de unificación, fueron creados para también atacar a lo que eran los guerreros trueno en su inicio, ¿no? Estas legiones que procedían de Terra, de hecho la mayoría de sus primeros guerreros venían de Terra, ¿no? En estas guerras de unificación, y eran clanes de un lugar que era la vieja Albia, lugar donde empezaban a hacer sus desastres, ¿no? Estos marines o estos reclutas que después llegarían a ser marines eran muy imponentes, de hecho eran muy engreídos, porque ellos decían que eran muy, muy buenos en lo que hacían, ¿no? Y fueron asignados, aparte de todos estos de la vieja Albia, la mayoría fueron los que se unieron a esta legión de los incursores de los crepúsculos, y también de ellos salieron legiones de los de Fulgrim y también de los lobos lunares, ¿no? Pero poquitos de ellos, en su minoría, No, ¿no? tantito. Sí. Y fue el mismo emperador quien los elegía, ¿no? Él decía, tú te vas a esta legión, ¿no? Porque eres bien fuerte, te me haces súper imponente, así que vente para acá, venga, che, para acá, ¿no? Podemos comentar que, pues bueno, a su inicio de esta legión, antes de conocer a quien nos guiaría en el camino del bien y después del mal, ¿verdad? Antes de conocer a su primarca, se conocían porque eran guerreros tácticos con una metodología de guerra que era muy interesante por el hecho de que estas personas o estos individuos tenían una aptitud para la guerra que pocos enfrentaban y muchos temían por el hecho de la forma de hacer su guerra. Ellos operaban con infantería pesada. Cabe mencionar que a ellos les gustaba atacar y atacar y atacar, de tal manera que iban como que reduciendo la esperanza en la cabeza de sus enemigos, ¿no? Metiéndose psicológicamente en ellos, así como en sus líneas de defensa. Eran expertos en supervivencia y resistencia, Tanques. que sí, 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 eran los tanquecitos, ¿no? Supervivientes y resistentes. Pero ya bueno, ya posteriormente veremos que eso, aparte de que era muy bueno, porque eran muy, muy resistentes, después les jugó chueco, pero ya llegaremos allá, ¿no? Ujú. Esto les ganó una gran reputación sobre las demás legiones, porque ellos fueron de los últimos que conocieron a su primarca, pero aún así era de los mejores, de los mejores. Era el top, del top, del top, ¿no? Guerreros implacables y muy disciplinados. Eran como los de Gilliman. Nada más que ellos les gustaba como hacer mucho ruido. Les gustaba que supieran que estaban ahí cuando llegaban, ¿no? Ajá, sí, sí. Eh, También eran muy buenos en la defensa. De hecho, al manejar mucha artillería pesada, la ocupaban de dos filos, el ataque y la defensa continua, ¿no? Ellos o se les mencionaba como testarudos infatigables, ¿no? Imagínate un ser, un soldado de 2 metros que aunque le pegues y le pegues y le pegues, sigue enfrente y se para si lo tiras, y si lo vuelves a tirar, se vuelve a parar y Le te vuelve puedes a dar hacer unas hoyos y cachetadas. todo y sigue. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Ellos eran caracterizados por eso, porque siempre se mantenían firmes, siempre, siempre, siempre. Y bueno, y como ya lo había mencionado, al tener este grado de resistencia y poderío, pues bueno, era muy difícil que se echaran para atrás. Si no es que nunca se echaron para atrás. Era su orgullo, claro. Eh, Ujú. sí, sí, sí. Ellos hacían, de hecho, que sus enemigos gastaran todas sus balas y después ya empezaban a avanzar más. Pum, pum, y así, imagínense, ¿no? Ya que no tenían con qué ¿Cómo? atacarlos, ¡Pum! ellos les aventaban los cartuchos así vacíos para ver si ¡Pau! por lo menos con eso, ¿no? ¡Sas! Bueno, es lo que ya habíamos mencionado en los capítulos así más recientes, ¿no? De que esta legión se caracterizaba
por la resistencia, pero no por una resistencia de que se ocultaban o estaban detrás de las trincheras, sino porque podían aguantar el golpe. O sea, ellos se ponían de escudos humanos y podían seguir. Es como un tipo Rocky Balboa. Sí. Ándale. Gritando Adrian en lugar de Adrian sería por el emperador, pero ya todos con los ojos morados, con las manos rotas y ahí Hinchados, siguiendo sí, adelante. sí, sí. Ajá, ¿Sí? exacto. Sí, sí, sí. Ellos tenían una forma de ataque que era sistemática, que ellos iban avanzando, atacando. Eran como, de hecho tenían, bueno, yo así lo veo, ¿verdad? Como los orcos, que ellos se aventaban y se aventaban y se aventaban hasta que lograban entrar, ¿no? Ah, bueno, ellos hacían casi lo mismo que los orcos, nada más que, pues, si le pensaban, no nada más a los güey, se aventaban, ¿no? Pero ellos es lo que hacían, sistemáticamente iban entrando, se estrellaban contra sus enemigos, oleada tras oleada tras oleada, hasta que los desgastaban de tal manera que lograban entrar, llegar a un nivel de enfrentarlos a corta distancia y pues bueno, imagínense la masacre una vez llegaban a su objetivo, ¿no? Sí, imparables. Sí, imparables. Se mencionaba que ellos al principio, ¿verdad? Llevaban sus armaduras o sus servoarmaduras o su caparazón. No portaban casi símbolos, de hecho portaban poquitos, porque lo que a ellos les importaba era cómo hacían las cosas y no cómo se vieran, ¿no? Eran los que decían, pues aunque me vea feo, pero estoy en tu madre, ¿no? Así de fácil. Y vaya que no les importa. No, Sí. Es verdad. no. Solo se pintaban uno de sus brazos, me parece que es el brazo derecho el que más el que normalmente utilizaban, se lo pintaban para definirse como que eran de esa legión. Realmente no les importaba. Yo creo que cuando salían sus armaduras ni le daban chance al ojalatero, sino que se la quitaban, ¿no? Y, oye, ya lo voy a ocupar, ¿no? Échamela, ¿no? De color carmesí oscuro. Algo así como sangre coagulada, no sé por qué, pero desde ahí empezaron como que con ese afán de que se les viera la sangre, ¿no? Y estos cuates tenían algo curioso, que antes de unirse a las filas del emperador eran enemigos de él, ¿no? Eran los que servían o los que luchaban al lado de alguien que le llaman el rey innombrable, ¿no? Que fue uno de los enemigos del emperador en las guerras de unificación, ¿no? Y después de que los convenció el emperador, pues bueno, los pasó a su bando. Pero básicamente eran sus enemigos al principio. Que desde ahí yo creo que se vio de dar cuenta el emperador que no iba a resultar nada bien, pero como que sí hizo güey. Era ¿no? malísimo en ese sentido. Sí, como que era bien pinche distraído el emperador y dijo, vénganse para acá. No creo que pase nada. Más les vale que no pase nada, solo les decía eso. No quiero voltear a ver y que estén haciendo algo que no. Sí. ¿No? Sí. Sus enemigos, de hecho, fueron los que crearon el nombre de Incursores del Crepúsculo. Pero el miedo que les generaba era eso. Así lo representaban, como el crepúsculo que se acercaba hacia ellos, ¿no? La reputación que ellos ganaban fue gracias a que la forma en la que atacaban, ya que estaban del lado del emperador, obviamente, era de que mandaban un ultimátum, mandaban un oficio firmado por todos a sus enemigos y les decían... ¿El oficio fue hecho por los Ultramarines? No, es que en ese tiempo no se los revisaban. Ah, ahí está el detalle. Sí, apenas estaba forjándose la escuela espacial, ¿no? Pero mandaban ahí sus ultimátums, ¿no? Y llegaban al enemigo de tal manera que yo digo y me imagino que era un papelito que decía o te rindes o entramos ahorita en un ratito. Sin tanta palabrería, sin tanto detalle. Simplemente les decían, ¿qué onda? ¿Te rindes o quieres enfrentarnos? ¿No? Y básicamente el miedo al recibir esa pequeña carta, ese ultimátum, hacía que dijeran, no, ¿sabes qué? Pásale, no hay problema. Sí, ¿no? es mejor. Sí, porque entraban en pánico. De hecho, los mismos generales enemigos que recibían este ultimátum y no hacían caso a él, ellos querían entrar a la batalla, pero sus soldados ya estaban paniqueados, ¿no? Ya estaban así como que, güey, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Haz caso, Dios mío, ¿no? Porque sí realmente, ya lo habíamos comentado una vez que aunque
se habla mucho de los marines espaciales. Se supone que en la galaxia, pues no eran como que los veías a diario, ¿sabes? O sea, eran así como Ah, sí. eh, solo se ocupaban en ciertos puntos. De Entonces, hecho, hasta en ciertos planetas se consideraban como solamente rumores o fantasía. sí, Y ya, entonces, ahí ya cuando los veían era así como de, no mames, ¿sí existen? ¡Háblenle a Maussan! exacto. Pero entonces imagínense, como eran, como dice Memo, eran hasta fantasiosos porque no los veían, nunca los veían así como normalmente. Cuando llegaban y se presentaban y les decían, ¿te rindes o qué onda? Y les decían, no. Todas esas leyendas que contaban de ellos, porque yo pienso que eran como leyendas, porque no los conocían, se hacían reales y los veían de frente con unas armaduras impresionantes y decían, oye, creo que sí son verdad, ¿no? Que creo que fue mala idea. Oye, creo que sí me contó la verdad mi abuelito, ¿no? Eh, y pues bueno, al principio al menos eso era su forma de trabajo. Eran muy buenos en lo que hacían. Bueno, yo creo que todos los marines especiales en su inicio siempre eran buenos en lo que hacían, ¿no? Claro. Pero ellos, ese miedo que infundían era súper bueno porque evitaban bajas, no gastaban energía, balas, municiones, Sí, ya un entraba modelo. blandito. Sí. Bueno, pues que también vamos a ponerlo en como que en perspectiva. Ustedes, si recibieran una notificación así de TikTok, por ejemplo, ¿no? De que, oigan, pues tienen que, ¿se rinden o se mueren? ¿De quién les daría más miedo? ¿De la Guardia de la Muerte o de los Devoradores de Mundos? ¿O de cuál otra legión? De los devoradores yo creo que ni te avisan. O sea, cuando volteas a ver ya te cortaron la cabeza, ¿no? Ya no más vuelas así, ¿no? No, porque sí llegaron a mandar como que advertencias, pero no ellos, o sea, como que el mismo imperio, el emperador, decía o te rindes o ahí te van los devoradores de mundos. De hecho, ¿sabes qué pudo haber sido chistoso? Que el emperador mandara a los que llevaban el mensaje, todos ñanguitos, flaquitos, sin armadura y nada más con decoraciones. Así como que, ¿qué onda? ¿No? Yo creo que ni les creían, ¿sabes? Como que decían, ¿este güey qué? Porque no llegaban los ejércitos, supongo. O sea, llegaba la carta y el ultimátum, pero pues no había ejércitos, no había nada. Nada más llegaba el aviso, ¿no? Como que Ahora pues, va sí a caer que encima. uno de parte de así de la eclesiarquía, ¿no? Así de que esto es real, hijo. Ándale, ¡Arrepiéntanse! ándale, bien Ajá, sí. viejito, ¿no? Bien viejito, así, arrepiéntanse, hermanos, ¿no? Entonces, con este pinche viejito loco que quiere, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, 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 claro. Hasta este punto, esta legión, mencionando que no conocía a su primarca como los otros, o sea, a muy temprano despertar, digámoslo de alguna manera, hacía que los denotaran, los marcaran como los huérfanos, ¿no? Qué feo, para empezar, pero eran los huérfanos. De tal manera que se sentían tan agobiados porque los llamaban así, que alimentaban aún más su autonomía y su forma de batalla, ¿no? Hacía que como que se encanijaran y dijeran, oye, a ver, ¿por qué me dices huérfano, no? Imagínate una cosa de 2 metros y que le digas, eres un huérfano. No creo que Sea buena idea. resultara muy bonito. Bueno, esto de las buenas ideas no se da mucho. No muy seguido. Sí, sí, no. Y a causa de esto se volvieron súper orgullosos, de tal manera que como que más se hacía notar, como que más decían, sí soy huerfanito, pero mira lo que hago, Ujú. ¿no? Como destrozo a mis enemigos, ¿no? Llevándolos a hacer o a obtener muchos triunfos. Triunfos que eran envidiables hacia muchas de las otras legiones, ¿no? Ujú. Ellos tenían esta doctrina de yo quiero hacerlo bien, pero que deje sabor en la boca. O sea, que sepan que estuve aquí y que no tuve ni siquiera que sacar mi Voltar, que es sus armas. Simplemente le dije, jalas o te pandeas. Como Sí, Ice sí. Cube, today was a good day. I didn't have to use my AK. Llegaban rapeando ahí, ¿no? Ok, ok. Bueno, de hecho, ya que pusiste en perspectiva de dónde sale la Legión en sí, ¿qué les parece si les platico un poco de su líder, de Mortarion? Sí, como no. Claro.
Bueno, bueno, ya lo habíamos dado como un pequeño resumen de las legiones y todo de la introducción en estos primeros videos, pero ya más a gran fondo, cuando las cápsulas fueron dispersados, a Mortarion, por así decirlo, le tocó la peor parte. Le tocó un mundo gobernado por necroseñores llamado Barbarus. ¿Qué son los necroseñores? Dirían permítame usted. Son prácticamente, pues, señores muy feos, pestilentes y muy desagradables. La cápsula de Mortarion cayó y casualmente el necroseñor más poderoso del mundo estaba dando como que su paseo de matutino y escuchó llorar a este niño, y lo que vio y se sorprendió es de que la atmósfera de Barbarus literalmente pues es muy altamente tóxica. Entre más arriba estés es muchísimo más la toxicidad. Y lo que le sorprendió a este necroseñor es de que pues, un niño, un bebé, sobrevivía a esa toxicidad. Y en lugar de matarlo, decidió como criarlo como su hijo, pero no de una buena forma, sino como para su propia diversión, digámoslo así, para torturarlo y ahora sí que exponerlo a todas estas cosas chungas en este mundo tan horrible que le tocó a Mortarion. Lo que sucedió una vez es de que Mortarion ya crecido, de hecho de ahí vienen todas las cicatrices y que se le ven en el rostro, no porque se convirtió ahora sí que ya más adelante, ahora sí que adorador de Norgol, sino por todas estas torturas y malvivencias que tuvo en este planeta. Una vez en un día común y corriente, él pues, se le estaba paseando y vio que estaban a punto de matar a una campesina, y como que vio en ese momento una oportunidad por primera vez dar una elección y mató a ahora sí que necroseñor, entre comillas, o este habitante que iba a matar a esta campesina, e inició una revuelta en Barbarus. Prácticamente, bueno, como lo que ya hemos visto, es de que cada primarca ha iniciado como que una revolución en los planetas que les han tocado o lo han cambiado de cierta forma. ¿Qué fue lo que Así. ajá, ¿qué fue lo que sucedió? Que esta revolución llegó a una cúspide que el único necroseñor que le faltaba era el padre de Mortarion, entre comillas, y justo cuando ya estaban a punto de iniciar el asalto a su ciudadela, que pues, su ciudadela por obvias razones estaba en la cúspide o en la parte más alta del mundo de Barbarus, como ya lo mencioné, ahora sí que la parte más tóxica y más letal, adivinen quién se apareció, Norgul. El ¿no? emperador. Exacto. Y se apareció el emperador y le dijo, hijo mío, te vas a venir conmigo porque pues te necesito, ¿no? Entre comillas. De hecho, podríamos hacer un pequeño paréntesis, si me lo permiten, para Claro. poder sumergirnos de todo esto que acabas de comentar, que de hecho, muy cruel. La historia de este cuate es muy cruel. Y como dato curioso, yo digo que el emperador empezó todo esto de los temas de inclusión, porque tenía hijo morenito, hijo rojito, él era blanco, para empezar, ¿verdad? Él era el más blanco de todos, ¿no? Ok. Y como lo mencionaba Memo, cuando él cae en este planeta, cabe mencionar que en este planeta de Barbarus, estos necroseñores lo que hacían es que sí había dos razas que vivían ahí, básicamente. La raza de estos necroseñores, de estos sinos raros, que se les describe como horrores esqueléticos envueltos en armaduras oxidadas y que sabían temas de nigromancia. No sé si te bien dicho, nigromancia. Ujú, sí, Eh, por eso se llaman necroseñores. Ajá. Eh, Ellos lo que hacían era que tenían, hagan de cuenta que los humanos eran su ganado, ¿no? Ujú. Y como lo menciona Memo, en ese planeta precisamente había como capas de toxicidad, si puedo llamarlo de alguna manera, que se iban incrementando conforme subían en este planeta. Entre más alto estaban, la toxicidad y todas estas enfermedades había en demasía, ¿no? Y precisamente cuando lo encuentra, como dice Memo, en unos cadáveres.
O sea, él iba caminando así como todo padre, como una caminata de sábado por la tarde, ¿no? Y escuchó llorar a Mortarion, y dice, órale, está vivo una cosita ahí tirada, porque para esto, ahí donde estos personajes vivían, pues el grado de toxicidad y esto era imposible que una persona, un humano como tal, sobreviviera, que es lo que le llamó la atención, ¿no? Que fue lo que dijo, oye, órale, qué padre, un chamaquito. Cuando lo recoge, precisamente la primer sensación que él tuvo es sentir que podía tener un heredero. Por eso fue que lo recoge, precisamente, porque si bien todos los demás cadáveres que estaban alrededor eran de su propia gente también, porque no eran capaces de sobrevivir a su lado. Entonces surgió como en él esa necesidad de decir, wow, este cuate está sobreviviendo y está bien chamaquito, ¿verdad? Pues hay que llevárnoslos. Haciendo que lo tomara entre su tutela, si así lo podemos llamar, ¿no? Una tutela muy despiadada, pero a fin de cuentas tutela, ¿no? Y enseñándole todo lo que sabía. Y como ya sabemos, pues los primarcas tienen esta cualidad de que son muy listos, aprenden todo muy rápido y aparte de aprenderlo lo mejoran, ¿no? Su entendimiento todavía se potencia un poquito más. Entonces, este personaje Mortarion, cuando lo recoge es cuando le entrega su nombre, o le da su nombre, Mortarion, que era el renacido de los muertos, ¿no? Que de ahí viene el nombre de Mortarion. Y era tan capaz de que todo lo que le enseñó este necroseñor, se lo aprendía todo, batallas, disciplina de batallas o de combates, ritos nigrománticos, ciencia, cultura, que bueno, en este caso, no sé cómo, no tengo idea, pero el chiste es que sabía su idioma, ¿no? Entonces todo se lo aprendía. Y como decía Memo, él menciona que tuvo un encuentro con esta persona que iban a asesinar, y sintió este poder de decidir por ellos. Y mejor dicho, decidir por él qué quería hacer, porque hasta este punto, cuando lo recogió como su hijo, aunque fuera su tutor, su hijo, lo que sea, como que él no decidía, era lo que decía el necroseñor, es lo que él quería, ¿no? Así lo traía como su esclavo hijo, no sé, ¿no? Entonces, resulta que su intelecto era tan bueno y él logró captar todas las enseñanzas de este necroseñor. Eso es lo que hizo que bajara en estos niveles, en estas capas de ¿cómo le podríamos llamar? De nubes pestilentes que existían, o no sé cómo llamarlas. Eso fue lo que generó el interés por decir, oye, yo vivo acá con este cuate, con mi papá, ¿no? ¿Qué habrá abajo? Y en su curiosidad bajó y empezó a bajar hasta encontrar a gente como él, ¿no? Y decía, wow, sí existe más gente, ¿no? No nada más son cadáveres putrefactos o criaturas de pesadilla, sino que sí había gente realmente, porque hasta ese punto él no sabía. Él simplemente veía deformidades y cosas ahí con las que jugaba y degollaba y se volvían a rehacer y cosas así, ¿no? Cabe mencionar que todo esto que se menciona son registros de algo que se llaman los rollos estigios, ¿no? Que eran como que cada que el emperador encontraba un mundo, como que recababa toda la información de eso, ¿no? En estos rollos estigios se supone que mucha información se perdió porque precisamente Barbarus era un planeta innombrable por todo lo que tenía y todo lo que conllevaba hablar de Barbarus, porque de uno u otro modo estos necroseñores eran abominaciones, eran cosas de pesadilla, y que si se supone, bueno, a la mente del emperador, si los humanos supieran de esta existencia, se volverían hasta locos, ¿no? Clásico. Sí, de hecho, lo que hizo el emperador es de que cuando visitó este mundo y ya cuando, bueno, ya ahorita vamos a platicar más qué pasó, pero ya cuando se fue, purgó todo lo que tenía que ver con este planeta. Y que lo único que se conoce es por estos tomos. Así es. De hecho, en esos tomos se menciona que estos necroseñores que dominaban el planeta, lo que hacían en sus ratos libres era cosechar a su gente. Y así lo mencionaban. De hecho, de ahí viene que utilizaban esta hoz
esta arma que muy reconocida por Mortarion precisamente, porque cosechaban a los humanos como si fueran trigo. Ellos pasaban y cortar cabezas o cuerpos ¿no? Y lo que hacían es que iban, asesinaban humanos o cosechaban humanos para transformarlos en bestias o en monstruos, en cosas así raras, y sus experimentos, ¿no? Y los arrojaban, o sea, mataban gente, hacían abominaciones y las aventaban y decían, vete por ahí a ver qué haces, haz de tu vida algo mejor, ¿no? Entonces ahí iban todos, mátenme, y iban bajando, ¿no? Los montes, ¿no? Esto fue lo que causó que cuando Mortarion encontró al primer humano o humana, en este caso, surgiera en él la duda de que no era el único. Y a causa del suceso del que menciona Memo, de que le iban a asesinar y él la rescató, empezó a considerar el hecho de liberarlos. De decir, ok, necesitan a alguien que les ayude. Porque imaginemos, en este mundo vamos a tratar de imaginar que si había abominaciones, monstruos, necroseñores y tal, los humanos para defenderse tenían cuchillos oxidados y tal vez antorchas que alumbraban para defenderse contra abominaciones con cuchillas, dientes y putrefacción, ¿no? Qué espléndidas batallas han de haber surgido ahí, ¿no? Híjole, Entonces, no sé si son batallas exactamente. Yo creo que era como jugar a los bolos, ¿no? Vamos a jugar bolos. Sí. Pero el hijo heredero, el hijo de este necroseñor, que no me acuerdo, según yo escuché cuál es el nombre del necroseñor, pero no lo tengo. Pero este Mortarion, que era el hijo heredero, él usaba una guadaña como la que tenía en este caso su padre, ¿no? Su padre, el que lo recogió, este necroseñor, ¿no? Entonces él era el único que tenía un arma al menos con la cual defender a los demás, ¿no? Ya me imagino cuando estaban ahí en la guerra de revolución, ¿no? Todos con sus cuchillitos oxidados así o rotos y él con su guadaña, ¿no? Sí. Todos así con sus trinches y antorchas, vamos, Mortario, vamos contigo, y se quedaban hasta atrás, ¿no? Él mencionaba que en medio de la carroña y los restos de batalla tenía que surgir alguien que los ayudara, ¿no? Y quién más que el nacido de la muerte, Mortario, ¿no? Sí. De hecho, o sea, aunque sea uno de los que traicionaron al imperio, tiene una historia hasta interesante, ¿no? Tiene alguna historia picosita, sabrosa, ¿no? Claro. Después de que pasa este suceso que menciona Memo, de que salva a una persona, es cuando empieza el trabajo de campo para Mortarion, porque aún así, aunque la haya salvado, obviamente las personas que vivían en ese planeta, pues no es como que, ¡ay, qué padre la salvaste, venga chupa acá! No, al contrario, como que tenían miedo, porque aún así era alguien que, pues fuerte, diferente a ellos, y básicamente, pues bajó del cerro, bajó desde donde estaba su papá, ¿no? Que ellos lo contemplaban como alguien igual, como otro necroseñor, pero de aspecto humanoide. Entonces es cuando empezó su trabajo de campo, tratando de primero convencer a la gente de que los iba a ayudar, ¿no? De hecho, en el libro de Mortarion... Perdón. Empezó a decir que iba a viajar en aerolíneas comerciales y no en aviones privados para que creyeran en él. Sí, le decían, no, es que a nosotros nos atacan y nos matan de a millones. Y él decía, yo tengo otros datos, ¿no? y de una u otra manera el populismo se hizo presente, ¿no? Hasta el grado de que, bueno, llegó a los corazones de esta gente, ¿no? Y dijeron, pues vamos a confiar en él, ¿no? Igual no porque tenga el pelo blanco y esté viejito, no le vamos a hacer caso, ¿no? Igual y tenga algo de sabiduría, ¿no? Como cierto país en desarrollo que yo conozco, ¿no? Pero básicamente es lo que hicieron. Le entregaron como que apostaron por él, ¿no? ¿Y cómo es de que se da a conocer ahí? Después de este suceso, otro necroseñor se da cuenta y ataca al poblado. Y estamos hablando de que un necroseñor nada más atacaba solo, atacaba con su ejército de putrefacción y monstruos horribles que iban atrás de él, ¿no? Sus creaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento, este necroseñor ataca
y Mortario los ve, volteando a sus laterales, viendo a la gente toda flaquita y sin fuerzas y con cuchillos oxidados en la mano, y así como de, pues la neta no me van a ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Mortarion? Se avienta, atraviesa las líneas enemigas, súper fácil, o al menos en este libro, déjenme checar el nombre, menciona que fue muy sencillo para él entrar en las líneas enemigas y llegar hasta el primer necroseñor, o al menos el necroseñor que estaba atacando ese pueblo. De tal manera que llega tan rápido a él que con un movimiento de su voz lo asesina, derrotando al primer necroseñor en la historia de este mundo, ¿no? Que fue lo que hizo que la gente de ese planeta empezara a hablar de Mortario. Ese fue la cúspide de la conspiración de Mortarion para que creyeran en él. Esto fue lo que lo impulsó. El libro del que les hablo se llama Season of the Emperor. Este es el que habla de Mortarion y su inicio, ¿no? Entonces, este cuate se dio cuenta de que tenía el poder para poder eliminar a uno de los seres más poderosos de este universo, porque si bien estamos hablando de que un necroseñor era muy poderoso, ¿no? Porque aparte de su poder físico, eran ritualistas que tenían poder mágico, ¿no? Que no nada más es como que pecaba ya, ¿no? Sino que hacía sus rituales, hacía sus cosas raras para envenenar a la gente, para hacer maldiciones, cosas así, ¿no? Y a causa de esta victoria que mencionábamos, es cuando ya la gente que era incrédula dijo, no, ¿sabes qué? Creo que sí la arma, ¿no? Creo que sí está medio fuertecito, vamos a apoyarlo. Y empieza el movimiento de, no sé si llamarlo, o si esté bien dicho, de justicia y venganza, ¿no? Porque hasta este punto él se dio cuenta que podía ser libre. Porque básicamente en su cabeza era de que desde que nació, pues, desde que lo recogió el necroseñor, pues no era libre. Siempre estaba la expectativa de que lo que él quisiera. Y como ciertas películas que conozco, nunca era como que la aprobaba su padre, ¿no? Aunque hiciera todo bien, perfecto y mejor que él, nunca le decía thumbs up, ¿no? Nunca le levantaba el dedito y le decía, muy bien. Sino que al contrario, le pegaba o no sé, lo maltrataba más, ¿no? Iniciando así la liberación de ese mundo. Con lo cual, lo que mencionaba Memo, en la cúspide y lo que hacía que el mundo se liberara era llegar a derrotar al máximo necroseñor del planeta, que era el que lo recogió. Y el lugar o la base o la casita de campo de este necroseñor era la que estaba en la cúspide de la montaña más alta de Barbaros. Hablando de esto, es mencionar lo que habíamos dicho, de que entre más subían, la toxicidad del ambiente era mayor. Entonces, en donde tenía este personaje su fortaleza, era el punto más alto del planeta, donde solamente vivía él. No había otra persona, monstruo o cosa rara que pudiera sobrevivir hasta ese nivel, ¿no? Siendo que empieza este recorrido de Mortarion por subir esa cúspide. Y es donde se menciona en el libro que cuando va subiendo, cuando ya está a punto de llegar y cuando ya da su primer paso en la atmósfera más tóxica, su armadura se empieza hasta a deshacer, ¿no? Del grado de concentración de mal que estaba ahí. Y él llega muy cansado, porque aún siendo un primarca y aún todo su poderío y lo que quieran, ese ambiente sí le afectaba. Era imposible para él moverse tan rápido, pensar tan bien como pensaba, era muy difícil, ¿no? Pero logró subir esa cúspide. Cabe mencionar que cuando, antes de subir, antes de decidirse por ir por la cabeza de este personaje, se presentó un personaje misterioso, el emperador, pero no como el emperador, sino que se hizo pasar, ven que siempre la hace como de novela mexicana, de que se viste de pordiosero, Sí. y llega y dice, oye amigo, dame un pedazo de pan, yo te voy a ayudar, ¿no? Bueno, aquí pasó casi lo mismo. Antes de que subiera, se presentó este personaje, un pordiosero, un humano X cualquiera,
y le dijo que si él lograba cortar la cabeza del máximo necroseñor, podía liberar su planeta, ¿no? Pero que si no podía hacerlo, él entregaría toda su vida a este personaje. Y eso que no se había dado a conocer como el emperador. Simplemente como que lo retó y diciéndole, si lo derrotas son libres, si no, vas a ser como mi achichincle, ¿no? Entonces, él lo tomó como un reto sin darse cuenta que básicamente estaba entregando su vida, porque si no lo lograba, pues tenía que otra vez sufrir el hecho de estar al mando de alguien más, a final de cuentas, ¿no? Y es aquí donde Memo nos menciona que llega a la cúspide. No sé si quieras aunar en esta batalla, Memo, ya que está hasta arriba. Pues sí, prácticamente como ya lo mencionaste, ya cuando estaba arriba, ahora sí que el equipamiento todo como que hecho a mano, hágalo usted mismo, no le funcionó, empezó a fallar esta máscara de gas, la armadura, como ya bien lo mencionaste, se le empezó a deshacer, la máscara de gas falló y pues empezó a sucumbir ante toda esta toxicidad del mismo planeta o de ya esta alta toxicidad de la casa de campo de este necroseñor. Y justo cuando el necroseñor se está aproximando a él para como que darle la estocada final es cuando se revela el emperador. Así es. Y le dijo, hoy no morirás, hijo mío. Y es cuando llega el emperador y de un solo tajo le corta la cabeza al necroseñor. Lo que sucede es como que, entre comillas, muy interesante porque en lugar de que Mortarion agarrara y dijera, oh, gracias papá, me has salvado, lo toman como un insulto. Como de que jamás voy a perdonarte esto que me acabas de hacer. Pero, como un primarca de palabra, cumple lo que había prometido en esta apuesta y bueno, se va con el emperador. Así es. Siempre fiel a su palabra. A final de cuentas, respondió. Sí, pero ya con este odio de que nuevamente iba a servir a otro señor. No logró la libertad. Exactamente. Y lo que sucedió después es de que Barbarus fue purgado, literalmente, fue destruido, según tengo entendido, por todos estos horrores, pues ya que el emperador consideró que la humanidad no necesitaba saber de todos estos horrores que hay en la galaxia, purgó y destruyó este planeta y además, como ya lo habíamos mencionado, de todos los archivos, excepto de estos como que tomos, que quedaron como que intactos y por eso se sabe la existencia de este mundo. Ahí no, bueno, desconozco exactamente, pero nada más purgaron a los necroseñores y a sus criaturas, porque muchos de los que después se unieron a la Guardia de la Muerte venían de Barbaros, porque exigía, Mortarion precisamente exigía que fueran de ahí. Sí, disculpa, ahora sí que la purga de Barbarus ya fue después de la herejía. Sí, tienes razón. Disculpa. Pero bueno, en este caso ya cuando Mortarion se fue con el emperador, pues ya le introdujeron a su legión y ya fue cuando cambia el nombre a la Guardia de la Muerte. Así es, él llega... Adelante Luis. No, dilo. Ahí es cuando le presentan a sus hijos y es cuando él dice que son sus hojas intactas, mi guardia de la muerte, por su mano se aplicará justicia y la muerte acechará 1,000,000,000 de mundos, haciendo que ya dejaran de existir los incursores del crepúsculo y cambiando su nombre a la Guardia de la Muerte, inspirando o con base a inspirar el miedo en los corazones de la misma humanidad. Fíjate, cómo todos los primarcas, lo primero en su pensamiento es detestar a la humanidad y siendo que ellos iniciaron tratando de liberarlos, ¿sabes? Excepto Vulcan. Sí. Pero es increíble cómo por algún azar del destino, cambiaron el hecho de que los estaban salvando, porque pues así iniciaron todos los primarcos o la mayoría de ellos, y después los odiaban, ¿no? O sea, es raro. Digo, yo no he encontrado o no he leído en ningún lado el por qué. Pues es esta onda de
llegan a ser tan superiores que cuando ven a la humanidad les da como que esto qué, o sea, como que están todos chafas estos, así, todos débiles, todos tontos, güey, pinche asco. Es cuando la gente de Santa Fe baja al pueblito de Santa Fe, güey. Sí. O sea, como que ya son tan apartados de lo que un humano normal es que ya se les hace muy difícil como sentirse identificados, yo supongo. Ujú, ujú, ujú. Bueno, pues es que tomando en cuenta de que pues todos los marines espaciales y bueno, son humanos, pero genéticamente mejorados. Entonces, pues tienen todo y miden 2 metros, 3 metros. 3 metros, inclusive, bueno, ya si es negro puede que mida más. Son, son, De son estatura, sí. todos muy, muy altos y enormes y poderosos Ajá. y listos, sí, Pues yo creo que se sube un poco eso a la cabeza, ¿no? Todo ese poder. seguro. Y aquí, digo, para mencionar un poquito más sobre esta legión, ya que se transforman en la Guardia de la Muerte, si bien acuérdense que yo comentaba de que ellos no les importaba la simbología en sus armaduras. Ajá. Entonces, cuando se convierte en la Guardia de la Muerte, ellos siguen teniendo estas creencias de donde venían, de tal manera que ahora las marcas que los distinguían como la Guardia de la Muerte eran las propias marcas de combate. O sea, todo lo que le pasaba a su armadura, si le disparaban y rozaba y raspaba, esa era su marca, Ujú. ¿no? De hecho, ellos utilizaban mucho todas las muescas provocadas por espadas o, bueno, otras armas de cuerpo a cuerpo, las balas de los enemigos, balas de cañones, de propulsores de energía, todo, lo dejaban en su armadura, como diciendo yo sobreviví a esto, Ujú. ¿no? Y la única manera de que cambiaran la armadura o algo así era por si el daño que sufrían la dejaba inservible. Sí, sí. Pero si solamente era como un rasguño o algo que se veía, era así como, mira, aquí me raspó una hoja de 3 metros y no me pasó nada, chiquita, ¿no? Entonces, como que demostraban con eso que eran muy resistentes, Ujú. Como ¿no? marineros. Ándale, ándale, como con una cicatriz más. ¿Cómo? Hay un dicho, ¿no? Una raya más al tigre, ¿cómo dice? Sí, una raya más del tigre. Pero Ah, bueno, ese es de tatuaje, pero pues así aplica. Pero estos cuates es lo que ocupaban. Y un dato curioso que ellos utilizaban cuando, o sea, ellos, acuérdense que les decía que ellos encontraban la manera de encontrarse frente a frente a sus enemigos, ¿no? Cuerpo Ujú. a cuerpo. Pues bueno, la sangre que salpicaba de sus enemigos a su armadura es lo que dejaban. O sea, dejaban que se secara en su armadura y así, era una muestra de sus batallas. No Bueno, de hecho, ponían, ajá, pues, disculpa, Alfie, también una de las peculiaridades de la Guardia de la Muerte, ya cuando encuentran a su primarca Mortarion y que los reclutas empiezan a venir de Barbarus, empiezan a utilizar toda esta armas biológicas, las famosas bombas de fosfato, que es como que la toxicidad de su propio planeta, ahora sí que la utilizaban en contra de sus enemigos. Como ellos hasta cierto punto ya podían resistir esta toxicidad, pues ellos podían caminar sin ningún problema entre todas estas tipo de bombas. Entonces así es. también era una también de las peculiaridades. Y aparte, según también tengo entendido, no recuerdo si es durante las guerras de unificación, bueno, la gran cruzada o ya después de la herejía, que los guerreros de élite también empezaron a utilizar estas armas en forma de hoz. Eh, Pues básicamente adoptaron la doctrina de combate de Mortarion una vez lo encontraron. Bueno, él Entonces sí. exigía que batallaran como él, Ajá, ¿no? entonces sí llevaban estos guerreros de élite ya, inclusive hasta con armaduras de exterminador, en lugar de llevar a la mejor al puños de poder o estas garras de poder, llevaban estas enormes hoces consigo y también como que era un rasgo distintivo de esta Guardia de la Muerte y por lo mismo de que empiezan a tener este tipo de guerra, según yo también tengo entendido que sus armaduras empiezan a tornar así como oxidadas de este Ajá. tipo verde por esta gran toxicidad a Sí, la que porque no les siempre daban estaban. mantenimiento.
Ajá, y porque siempre estaban expuestos a esta gran toxicidad y pues por eso siempre se veía ya este rasgo de que su como que color principal era como que el verde, porque según tengo entendido, antes de que se encontraran con Mortarion, sus armaduras eran como blancas. Así es. Blancas y Ok. un brazo pintado de rojo carmesí, nada más. Ajá, exactamente. Ya después, se empiezan a tornar de como de color hueso, Podrido. oxidado, Ajá. podrido y con tonalidades así verdes de putrefacción. Que bueno, ya eso ya lo veremos más adelante, cambia totalmente, ¿no? Así es. De hecho, hay una frase que tomé que me parece que es del mismo libro, que ellos mencionaban que cuando lo veía el emperador o vio a esta legión, él decía que era un catalizador final que fue añadido a una mezcla alquímica. O sea, Mortarion era el catalizador final de esta legión, haciendo que la diferencia de tener a su primarca cambiara drásticamente su poder, ¿no? Y ellos lo mencionan como que fue prediseñado o era esperado por el emperador, que así fuera. O sea, que realmente, una vez conocieran a su primarca, potenciaran todo su poder. Como que explotaran wow, ¿no? Cabe mencionar que de todos los primarcas y de todas las historias de cuando conocen a su primarca, la de ellos no era tan bonita. Porque si bien, por ejemplo, mencionábamos al señor Robute Gilliman, que cuando lo conocieron, pues hasta fiesta han de haber hecho, ¿no? Porque los amaba, los quería. Bueno, este cuate no era tan así, No. ¿no? Como que le dijeron, estos son tus hijos. Y él dijo, chinga, chinga, yo no conozco a la madre. Así como que, No, también de ¿por qué hecho me los quieren enjaretar? Billie tengo Jean. también tengo entendido de que cuando llegó Mortarion fue así como de que, chinga, ¿alguien se echó un pedo o qué? Sí, no, pues ya me imagino, sí, no. Él decía que no eran dignos para sus ojos o ante sus ojos, ¿no? Y que Y volvemos a lo mismo de lo que habíamos dicho de la herejía. Al único que respetaba a Mortarion era Horus. así es, así es. Por el hecho de que también no ocupaba magia. Porque él también era como que decía, sé lo que hace la magia y no quiero que lo utilice. Hasta cierto punto, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho es de las legiones que no utiliza, ¿verdad? Es correcto. Así es. Bueno, Bueno, tiene su cuando estilo que podrías llamar mágico. hasta antes de pasarse al mal, no lo ocupaban tanto. Eso, sí. Ah, Tanto. sí, ya después ya sí, 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 pero porque ya lo mencionabas tú. Esta resistencia que tenía Mortarion hacía que denigrara a su propia gente. Y les decía, a ver, yo puedo resistir la toxicidad, ustedes por qué no pinches insolentes, ¿no? Entonces es cuando empezó lo que te comentaba, de que él decía, yo quiero gente de bárbaros, quiero que tengan la misma resistencia que yo tengo al menos, ¿no? Y de por sí eran resistentes, y luego tomaba gente de un lugar donde tenían que ser resistentes, pues bueno, se hicieron super soldados, súper resistentes. Sí. ¿No? Este reclutamiento exclusivo de Barbarus fue lo que potenció la aptitud duradera del equipo. Estos humanos se les mencionaba que sufrían por mucho tiempo. Sufrían, pero no podían morir porque eran muy resistentes, ¿no? Sobrevivían este cambio, esta semilla genética, y los hacía muy resistentes ante cualquier plaga y cualquier toxina, ¿no? ¿Por qué? Por la misma semilla genética de Mortarion. sí, que amplificaba estos niveles a niveles que superaban expectativas muy, muy cabronas, ¿no? O sea, que sí realmente los hacía, pues, inmunes, literal, inmunes hasta enfermedades. De hecho, bueno, ya un pequeño dato. La hoz de Mortarion se llamaba Silencio. Que era el arma de su Ajá. papá postizo. Exactamente, Silencio, y ya más adelante agregará una pequeña pistolita que la llamará Linterna, que curiosamente es la que más utiliza la pistola y que las únicas veces que utiliza su voz es como que, tú resultaste ser un enemigo digno, entonces te mereces que te elimine con mi hoz. Uh-huh. Yo creo que nada más como que les daba una ojeada, ¿no? O sea, y ya los cortaba. No creo que... porque era del tamaño de él. Ujú, Sí, era ujú. enorme. De hecho, era más grande que él, creo. Entonces, nada más le hacía y ya, ¿no? Con una Podaba el mordidita. césped de un solo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hasta aquí, hasta ese punto, reclutaban de bárbaros y seguía la legión creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Hasta aquí
la legión leal al emperador, y hasta aquí se conocían muchas actividades que el emperador mandaba hacer y resultaban en éxito, precisamente porque era una legión muy, muy contundente. Exacto. Pero ya bueno, pasando y saltándonos un poco lo del tema de las guerras de unificación, ya hablamos de cómo era su forma de combate. Fue una de las legiones que se llamaba precisamente cuando se necesitaba aguantar los golpes y una resistencia férrea, siempre se llamaba la Guardia de la Muerte. Pero llega la famosísima herejía de Horus nuevamente. Y bueno, prácticamente Horus no tuvo que hacer mucho para convencer a Mortarion, únicamente le dijeron, ¿jalas o qué? Y él dijo, va, jalo, ¿por qué no? Así es. Pero lo que sucedió con Mortarion fue lo que había comentado en un capítulo de que Nurgle no suele tentar con nada a sus seguidores, simplemente como que les da sus bendiciones, entre comillas, y les dice, mira, carnal, si te vienes conmigo ya vas a dejar de sufrir. Prácticamente es lo que sucedió con Mortarion. Una vez, y obviamente planificado también por Lorgar Aurelian, cuando parte Mortarion junto con, ahora sí que Horus y los demás primarcas traidores hacia Terra, Mortarion, entre comillas, se queda atorado en la disformidad. Pero esto que ya sabemos fue como que planeado también por Lorgar. Y cuando estuvo ahí como que atorado en esa disformidad fue cuando empezó a recibir, entre comillas nuevamente, todas las bendiciones de Nurgle. Sí, Por lo cual, ajá, sí. De hecho, tengo el dato también, por si lo quieren escuchar, de Claro. cómo pasó eso que acabas de mencionar. Claro. Precisamente, ya ahorita ya estamos en una línea de tiempo, ya estamos en la herejía. Ya todo lo que pasó, súper padre y bonito, ya no, ya es la herejía, ¿no? Entonces, cuando comienza la herejía, como Memo lo menciona, por este resentimiento que tenía, básicamente no se le hizo difícil a Horus convencerlo, ¿no? Y decirle, oye, ¿Jalas o qué? Ajá. Ojalá. Y dijo, pues sí, jalo, ¿no? Yo quiero ser baterista, ¿no? Y pues dice, órale, ¿no? Échame las groovies y yo voy. Resulta que cuando ya estaban, vamos a hablar del ataque de Itzvan 3, ajá. Cuando ya van hacia Terra, el primer capitán de la Guardia de la Muerte, que se llama Calas Typhon, fue el que se supone que ya entablaba conversaciones con Aureliano, ¿no? Él fue el que le dijo las bondades de servir al caos, y es el que le metió la idea de que se fueran para allá, porque aún así, aún siendo enemigo en este punto del emperador, Mortarion no tomaba en cuenta eso. O sea, no le importaba los poderes del caos. Lo que le importaba era derrocar al emperador. No estaba dentro de su cabecita pertenecer al caos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando Horus ordena ir a Terra, que todos se reúnan ahí, la nave insignia de la Guardia de la Muerte va hacia Terra, y en un, no sé si decirlo así, pero en un descuido, Calas Typhon se acerca hacia el navegante y lo asesina. Él va y lo mata, haciendo que la nave se quede precisamente en un área donde estaba influenciada por el caos. Ahí es donde se queda la nave con todos arriba, con toda la Guardia de la Muerte que iba hacia Terra, y empiezan a sufrir las enfermedades, las bendiciones que le podemos llamar de bonita manera de los dioses del caos, ¿no? Y es aquí donde también el primarca empieza a padecer de esto. Es aquí donde retomo lo que les dije al principio. Al ser una de las legiones que más resistían a todo, ellos empezaron a sufrir a tal manera que no podían morir. O sea, imagínense el caos encima de ellos, enfermedad tras enfermedad tras enfermedad, y no podían hacer nada.
¿Por qué? Porque eran tan resistentes que lo único que podían hacer es aguantar. Y Nurgle Ah, feliz. sí, No. estaba riéndose, abrazándolos. Sí, y es cuando, bueno, ya en este caso resumiendo, fue cuando Mortarion agarra y, bueno, el gran papá Norgul se presenta y le dice, ¿sabes qué? Vendo mi alma con tal de ya salvar a mi legión y pues a mí mismo, ¿no? Y fue cuando pues, Norgul Pasan el dice, trato. hacen el trato y ya en esta situación fue cuando ya se transforma en la Guardia de la Muerte que hoy conocemos, ya que estos Marines ya se transforman en Ah, Marines de plaga ajá. y bueno, ya tienen esta estética putrefacta de que sus armaduras empiezan a romper porque sus cuerpos se empiezan a hinchar, a salir pústulas, tentáculos, toda esta peste, inclusive la nave de Mortarion, que no recuerdo el nombre, se transforma hasta como en un ser viviente. Sí, es como una cosa mohosa, peluda, Ajá, gigante. exacto, exacto. Y De bueno, hecho, sí, disculpa, Alfie, sí. hasta ahí, cuando dices que hace su trato, no leyó las letras chiquitas, ¿no? Eh, Él le dice que le intercambia su alma porque le ayuda a llegar a Terra, salvando a su Mm. gente. Pero hasta ese punto, él no sabía lo que conllevaba hacer eso. Es cuando Nurgle le dice, ok, qué padre, vamos a hacerlo. Y aquí es cuando Typhon le revela el plan y le dice a Mortarion que él fue el que lo planeó. Empieza a generar un odio hacia Typhon, pero cuando lo va a asesinar, no me acuerdo bien cómo estuvo esa bronca. El chiste es que se pelean y resulta que es ahí cuando se transforma Typhon en lo que después fue el capitán de la Guardia de la Muerte, en esta putrefacción. Se une con alguien más, se hacen como una especie de un merge, hacen una mezcla de cosas y se transforma en lo que es ahora. Fusión. Ándale, ¡Ah! fusión pero Pero con mal. tripas. En lugar de que unieran sus dedos, unían sus tripas, ¿no? ¿No? En vez de hacerse solo gorditos, se hicieron una abominación. Así Ujú. es. Esta desesperación es lo que hizo que entregara toda su alma a Mortarion. Pero a final de cuentas los liberó de ese espacio y llegaron a Terra. Hasta ese punto, según entiendo, la Guardia de la Muerte ya tenía la pestilencia y todas las enfermedades, pero no se presentaban como tal. O sea, no eran entidades del caos. Simplemente eran soldados enfermitos, No, de ¿no? hecho a eso voy. Lo que sucede, según tengo entendido, es de que cuando ya por fin llegan a Terra, la herejía de Horus ya había terminado o ya estaba a punto de terminar. Ellos ayudaron. Ah, sí, sí, Eh, sí ayudaron. Ok, va. Pero cuando se retiraron, sucede todo lo que ya hemos comentado. Este Mortarion los retira a un planeta plaga, la cual este Mortarion modela así como que a la tipo imagen y semejanza de Barbarus. Y Norgol queda tan complacido que lo eleva a un príncipe demonio. Así es, sí. Porque en el asedio no presentaban todavía cambios. O sea, todavía tenían hasta eso su, ¿cómo le podríamos decir? O sea, ellos se manejaban como humanos, pues, Ujú, ujú. hasta Hasta ese cierto punto. punto, ¿no? Ajá. Ajá. De hecho, ahí es cuando sale otro personaje que, que fueron de los que se mantuvieron leales de la Guardia de la Muerte y siendo que supieron lo que pasó con su gente. Uno de ellos es un personaje que se llama... Ah, caray. Sí, sí, sí. Escapó de las líneas de la Guardia de la Muerte porque seguía siendo leal. Se llama, denme un segundo y se los digo. Bueno, este capitán, ahorita les doy el nombre, logra llevarse poquitos de los que seguían leales, o los que intentaban seguir siendo leales, y fueron los que llegaron a avisar que también venía la Guardia de la Muerte. O sea, todavía estaba el desmadre, ¿no? Y ellos rompieron las líneas enemigas y lograron entrar para avisar que también se unían, ¿no? Como diciendo, ¿saben qué? Si estamos mal, ahí vienen otros tipos que están enfermos, ¿no? Y van a llegar con nosotros. Llegó, de hecho, a platicar o a decirles esto a Rogal Dorn y a Sanguinius, que fueron los que combatieron contra ellos, contra la Guardia de la Muerte zombificada, digámoslo de alguna manera, ¿no? Ujú, Pestilentes, ujú. ¿no? Cuando pasa esto es que llegan a Terra,
se unen al ejército de Horus y empieza como tal la guerra, ¿no? Y de ahí, ya que derrotan a Horus, ellos se regresan, es lo que dices tú, que se van al ojo del terror Ujú, y ujú. se convierte en el príncipe demonio, ¿no? Es hasta buena onda el tío Norgol. Le dio su planeta plaga y todo, así como, ahí está tu casita, ahí echa Sí, tus enfermedades, ¿no? de hecho, lo Todavía. que dicen del papá Norgol, que hasta cierto punto es el que, uno de los dioses del caos, que hasta cierto punto cuida a sus seguidores, entre Sí, es comillas. como, entre comillas, como cariñoso, como que te apapacha. Ujú. Pero ese Ujú. papacho trae COVID. Sí, es apapacho a su manera, obviamente. Ujú, ujú. Pero sí, Ujú. tiene esa actitud como protectora, como vénganse todos, tápense, les voy a contar una historia. Así es, así es. Y pues bueno, esa sería la historia de lo que es hasta ese momento lo que sucedió con la Guardia de la Muerte. Se fue al caos. Una vez llegan a la disformidad es cuando ya empiezan a dejar como tal sus cuerpos humanos y empiezan a deformarse, se le empiezan a salir las tripas, Le salen su bocas. armadura, sí, sí, sí. Le salen bocas donde había más bocas y donde había más dientes. Le Y salen donde bocas no en los había dientes. bocas antes. Sí, sí, sí. Súper. Imaginemos monstruos de pesadilla que con armaduras y en el estómago tenían una boca, ¿no? Ujú, Es, ujú. así es. Y pues bueno, eso es lo que sería la historia hasta el día que se convirtieron al caos. De ahí en fuera, pues podríamos mencionar, si ustedes me lo permiten, cuál era su doctrina de combate o cuál quedó como su doctrina de combate, porque cabe mencionar, así como por ejemplo los ultramarines, la Guardia de la Muerte también participó en un montón de batallas. Un montón de batallas. Estuvieron muy activos. Como que decían, estamos gorditos, hay que hacer ejercicio, vamos a... Necesitaban que les dispararan para pasar el rato. Ajá. Y potenciaron lo que decía Memo. Todos esos usos de armas biológicas que de por sí ya lo utilizaban siendo leales, cuando estaban en el caos, pues dijeron, pues a ver, vamos a usar esto, ¿no? Y su doctrina de combate ya era basada en esto, en ataques biológicos, ataques tóxicos, ataques que favorecieran el campo de batalla para ellos. Una de Por, sus armas es así como más especializadas que pues solo usan estos, es que siempre es padre. Muy bonita arma. Son cabezas de sus enemigos Ok. y les cosen los ojos y las bocas y las narices y todo para hacerlas herméticas y las llenan de cosas antes, para que se llenen de gas así bien cabrón. Y esas son sus granadas, avientan cabezas que explotan en gas, súper pestilente. Sí, bueno, que ya son los llamados, bueno, empiezan a tener como que sus soldados especiales, porque hay marines de la plaga normales, obviamente con todas estas mutaciones, pero al final y al cabo utilizan el armamento normal, un volter, cuchillos y todo, pero empiezan a surgir los famosísimos marines de la plaga o portadores de plaga. así es. De hecho, en los libros de Imperio Oscuro platican cómo eran las batallas con ellos y wow. La forma en la que batallaban era como una película de, no sé, de zombies potenciada al mil. Era tan grande que yo recuerdo que en una de las historias de uno de los capítulos que desapareció gracias a ellos, que eran como, no recuerdo el nombre, pero algo de como Caballeros Grises, tenían otro nombre. Pero bueno, un capítulo que luchó contra ellos mencionaban en este libro que la forma en la que atacaban era de que no se veía nada más que una nube verde, ¿no? Ujú. Y cuando empezaban a escuchar estruendo de formaciones, eran zombies. Entonces, De llegaban hecho, un montón de cadáveres, de ¿no? hecho, un pequeño punto y aparte, también una de las cosas que hacía, bueno, la Guardia de la Muerte, inclusive el tema de Norgol, es de que inclusive lo podemos ver en varios libros, inclusive hasta videojuegos, es de que la famosa plaga zombie de Norgol, que soltaba en planetas, empezaba como que a contagiarlos. Estos se volvían cadáveres putrefactos, gente en descomposición eterna, que imploraban ser asesinados o la muerte.
pero siempre al servicio de Norgol, y pues eran oleada tras oleada tras oleada, y también era como una forma de que un planeta cayera. Así es. Sí, sí. De hecho, gastaban las municiones en estos zombies. Y no eran zombies comunes. De hecho, el poder que tenían era de que aunque les volaran una parte, ellos seguían caminando. Y aunque les quitaran la cabeza, volvían a crecer como cosas raras de ellos. Y seguían caminando, y seguían caminando. Hasta el punto de utilizar la misma estrategia de cuando eran leales. O sea, llegaban y cuando ya los zombies llegaban a estar frente a sus enemigos, entraban los capellanes, entraban los generales, entraban todos ellos ya a destajar gente. Ya que Ya tenían cuando se pocas daban balas. cuenta, sí. Ya que decían, ya no me van a hacer nada, llegaban y empezaban a deshacer ellos a la gente. De hecho, otro de sus ataques eran moscas pestilentes. Recuerdo que en una de las batallas nada más llegaba el enjambre y no hacía nada, o sea, no dañaban a los enemigos, simplemente era una molestia que los tenía sufriendo. Bueno, es que había dos clases de moscas, moscas así normales, X, pero también luego llevaban así como que moscas enormes. Como caballos enormes. Ajá, enormes que sí, obviamente, pues ya causaban un poquito más de daño, ¿no? Y entre comillas, todas las famosas criaturas del bestiario de Papá Norgol, los Norgletes, que son prácticamente como pequeños Norgols, muy molestos. Las grandes inmundicias, que son como los generales, por así decirlo, de Norgol. Y bestias sin sentido como gusanos enormes, bestias de plaga, o sea, ya venían acompañados también de todo esto. Ujú, ujú. De hecho, no sé si los han visto, si los... ¿saben cómo son los exterminadores, las armaduras de exterminador? Sí. Que son Son como los más unos grandotes. robots mamados. Sí. Uh-huh. Bueno, ellos utilizaban todavía sus armaduras, obviamente ya todas putrefactas y con deformaciones y con tentáculos y así. Son los que entraban después de que llegaban los zombies. Esas armaduras de exterminadores son las que empezaban a limpiar, simplemente. Y como eran unas cosotas, todos mameis y poderosas, pues nada les hacía, nada les hacía. Sí, de por sí Simplemente los llegaban. normales son indestructibles. Estos Exactamente. así se puede olvidar. Sí, sí, claro. Sí, entre sus filas, digo, si lo puedo mencionar, ellos una vez ya eran del caos, se dividían en 7 compañías diferentes. O sea, hasta eso en el caos había orden, ¿sabes? Y más Siempre. en esta legión, porque muchas otras ni siquiera tenían orden. Por ejemplo, los devoradores de mundos nunca tuvieron orden, nunca, Ah, no. ¿no? Pero Les importaba un bledo. sí. Ellos tenían 7 compañías diferentes. La primera, que era liderada por Typhus, que era el traidor principal de ellos, al menos, que él siempre utilizaba zombies infestados, siempre. Tenían la segunda compañía, que se destacaba por blindados de asalto, ¿no? Si no funcionaba una, funcionaba la otra, pero eran asaltos blindados enormes y con tentáculos hentai, ¿no? Ok. Eh, Tercera compañía de plaga, la llamaban el Yunque de Mortarion, que eran guerreros que se destacaban por la defensa y portaban, ellos le ponen como un hinchazón crepuscular, imaginemos que sea eso, suena detestable, pero es lo que hacían, y provocaban que los enemigos sudaban por sus armaduras, haciendo que se enfermaran por su mismo sudor, y al estar empapados en sudor, su movimiento era deteriorado. Y O no sea, veían bien, no podían respirar. o sea, Exacto. todo estaba bien controladito. Dependiendo a qué se enfrentaban, estos cuates, aunque estaban todos ya putrefactos, sabían lo que hacían, ¿no? Luego Ujú, tenían ujú. la cuarta compañía, que ya se lideraba por demonios, que eran los de Norgol, que ustedes mencionan, que eran portadores de plaga, portadores de enfermedades que el mismo tío Norgol, o el abuelo Norgol, les daba. ¿Para qué? Para probar qué sucedía y si podían usarlo en otras batallas. Siempre estaban Porque, desarrollando nuevas ajá, enfermedades, ¿no? sí, es lo Probándolas. que creo que ya lo habíamos mencionado, que siempre Norgol estaba con su caldero haciendo nuevas Enfermedades. enfermedades nuevas y nuevas y nuevas, Ujú, ¿no? ujú, ujú. La quinta compañía de la plaga eran los traficantes de la plaga, que eran los ingenieros demoníacos.
ellos eran los que hacían funcionar las máquinas de tal manera que si antes disparaban munición normal, ahora disparaban, no sé, flujos sanguíneos infectados de cositas, ¿no? Mocos, sí, Ajá. coágulos. Sí, esmegma causilador y todo Ah, eso. ya La, basta. sec- la sexta compañía, que es la que ya mencionábamos, que era la Hermandad de la Mosca, ¿no? Que Oh, incluían muchos exterminadores, pero con parásitos, ¿no? Y ellos se les conocía como los zumbidos, ¿no? Que ellos llegaban y eran estas moscas que primero no hacían nada más que deteriorar el ánimo de la gente y después ya empezaban como a llegar estos exterminadores atrás de las mosquitas, ¿no? Por último, la séptima compañía, que eran los elegidos por Mortarion, que eran los que estaban bendecidos, o así lo manejan, como bendecidos con la putrefacción que arrasaba y salpicaba con el fruto de Norgol, ¿no? ok. Porque creo, si no me equivoco, ya que derrotaban a su enemigo, utilizaban sus cadáveres Ujú. para hacer más gente, para hacer más soldados, Más para hacer armas, más. más soldados, Más todo. más, sí. Ujú, ujú. Sí, de hecho, entre todas estas filas que les menciono, hay muchas armas a las cuales le temen mucho, porque si bien cada que batallan con ellos, toman sus registros, como diciendo, vamos a aprender de lo que hacen, ¿no? Y lo que siempre destacó en ellos era algo que le llamaban el manto de contagio, que era lo más fuerte, hacer que tu batallón pudiera soportarlo. Y si no lo Ok. soportaban, pues bueno, atrás de ellos venían exterminadores que te hacían papilla, entonces realmente Todo era un era feo. experimento, siempre estaban haciendo pruebas. Sí, Así Exacto. es. pensando en la siguiente batalla podemos pensar. Sí, de hecho tenían, bueno, digo, mencionando el manto de contagio, tenían algo que se llamaba también el manto de virulencia, que eran, hagan de cuenta que eran aviones que rocían el trigo con esta desinfectantes. Bueno, ellos no rociaban desinfectantes, sino que Infecciones. enfermedades e Infectantes. infecciones. Exactamente. Y de hecho se hicieron maestros en el bombardeo masivo de enfermedades, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Eh, eh, nuevamente con el tema de que se vuelven expertos en estas guerras biológicas, ¿no? sí, yo creo, digo, pensando y haciéndome a la idea, yo creo que ellos atacaban más para comprobar cómo funcionaba lo que creaba Norgod. O sea, su fin era saber qué ocurría con nuevas enfermedades. Más que apoderarse de planetas o más que de otra cosa, yo creo que era nada más para checar y calar a ver qué ocurría. Pues es que están en esta búsqueda de la enfermedad perfecta, de la De la enfermedad de la enfermedad que nadie perfecta. pueda salvarse de ninguna manera, ¿no? Ujú, Ujú, ujú. ujú. Exacto. Pero bueno, ya en este caso, resumiendo un poquito más, ya que yo creo que La Guardia de la Muerte es uno de los posters boys de Warhammer 40.000. Tienen mucha actuación. De hecho, creo que la pasada edición fueron los protagonistas junto con Mortarion y fue cuando no sé si me puedes corregir, Alfie, fue cuando llegó este Gilliman y lo mandó de regreso para su casa, ¿no? Ujú, ujú. Ajá, es en el acto de Imperio Oscuro se llama. Ahí es de Ujú. las batallas que luchan contra ellos. Que están buenísimas, yo se los recomiendo. Sí, esos Cuando libros te están chidos. describen, sí, 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 cuando te describen las batallas, o sea, tú te imaginas, por ejemplo, te describen que está un tipo con su Volter disparando bien, bien atento y de repente se le avienta un cadáver que no le hace nada, pero simplemente se estampa contra ellos y se deshace en su armadura. Entonces, el soldado dice, ah, no me pasó nada. Y mientras sigue luchando, dispara el gatillo y se le cae el dedo. O sea, se va deshaciendo por Ujú. lo que le cayó del, ¿sabes? Se O sea, derrite, sí, sí. sí, 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 es increíble cómo te relatan sus batallas porque realmente son muy explícitos en lo que te Ah, sí, dicen está y bien extremo. sí, 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 sí. Realmente es el caos total. Yo digo que a diferencia de los demás dioses del caos, él es el más temido por el hecho de esto de las enfermedades. Pues Porque si si estás bien, ahí eternamente sufriendo asqueroso, así, ajá, y ajá, sientes todo digo, y
sí, sí. Llegan los de Korn y pues te cortan la cabeza y pues ya, GG, ¿no? Pero no, el otro no. El otro te dejan, yo creo que hasta vivo, sufriendo de enfermedades, ahí estás torciéndote, ¿no? Sí. Y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Está también esta escena muy buena en esos libros donde invaden una ciudad y está como el comandante de las fuerzas, creo que es, o algo así, y lo llaman y ya lo van a interrogar y se empieza a convulsionar tan loco que se le rompen todos los huesos y se empieza a hinchar. Bueno, es una cosa asquerosa por un buen rato, Ajá. cada vez más asqueroso, así, realmente asqueroso, hasta que se convierte en un demonio de Norgel que le venía a decir una cosa a ese güey, así nada más sirve de portal. Pero no, Ándale. vaya. De hecho, no me acuerdo dónde vi una imagen. Hay una imagen de, se supone, los registros que llevaban los que atendían a los que estaban infectados. Y era súper cómico que decía, día 1, se presenta con síndromes, como diciendo, tiene gripa. Sí, Y sí. se ve el soldado normal así, ¿no? Luego decía, fase 2, la infección ya está, ya se puede observar. Y le sale un cuernito al tipo así de la cabeza, un cuernito así, ¿no? Y luego dice, fase terminal, fase 3 y ya está todo así deforme y con tripas de fuera, y está Sí, padrísimo. de Así. hecho, de estas legiones son los que tengo entendido que la Guardia Imperial son los que más tienen miedo, ¿no? Ujú. Sí, pues sí, no tienen ni qué. O sea, no necesitas ni verlos y ya te estás muriendo. Ujú, ujú, Ujú. exacto. Creo que los únicos batallones que aguantan o llegan a aguantar, porque no creo que sobrevivan, son los custodes, porque tienen un índice todavía aún mayor de resistencia ante estas cosas. Pero aún así, imagínate, o sea, tú te agarras a madrazos con un devorador de mundos, pues bueno, un custode súper fuerte, pues se lo chinga. Pero imagínate que te infecten, pues ya, aunque hayas ganado la batalla, pues tarde o temprano, Sí, ya vas a ¿no? perder. Ujú, ujú. Pero bueno, amigos, yo creo que nos alargamos un poco en ese episodio nuevamente. Esto es un resumen del resumen del resumen del resumen del Ajá. resumen más el resumen. Si ustedes gustan, podemos seguir hablando más sobre esta icónica legión traidora de la Guardia de la Muerte. Yo creo que hay mucho de qué hablar, muchas anécdotas, muchas batallas, como ya lo bien mencionó Alfie. Hay demasiado sobre esta legión. Pero por el momento vamos a cortar aquí. Y de igual manera, no sé si tengas algo más que mencionar, Alfie. Pues para cerrar, bueno, al menos por mi parte, podría mencionarles una frase que me gustó mucho que decía Mortarion, que Ujú. yo creo que la voy a imprimir o le voy a hacer un cuadro aquí en mi oficina, ¿no? Que dice, un hombre puede asesinar a un mundo entero si se le da el tiempo suficiente y la fuerza para blandir la cuchilla una y otra vez hasta que el trabajo de la muerte esté hecho. El gran Oh, Mortario. ok, ok. ¿Y tú, Luigi? No, pues, usen sus cubrebocas, no chinguen. Creo que aquí no serviría eso. La intención es lo que cuenta. Bueno, Imagínate en una también. batalla y el vendedor de cubrebocas ahí, lleve sus cubrebocas. 3 por 5, 3 por 5, llévelo, llévelo. Quédate en casa. Tu comisar así Quédate. volteándote con su pistola de ponte el pinche cubrebocas. No, Así. y un ¿cómo se llama? Y guardias imperiales con su cubrebocas de su waifu adepta sororitas favorita, ¿no? No, pues nada, aquí seguiremos viendo un poquito más de legiones, que todavía nos faltan muchos. Va que va. Yo me despido con otra frase de Mortarion que yo también creo que voy a imprimir. Y la voy a distribuir como testigo de Jehová. El dolor es una ilusión de los sentidos, el miedo una ilusión de la mente, y más allá de ellos, solo la muerte aguarda como un juez silencioso sobre todos. Ah, perro, Mortarion. con ese nombrecito, La no Inquisición confiaría está en él. fuera de tu casa, no salgas, por favor. Tápense, ahí viene el infierno, iba a decir el invierno. Winter is coming. Winter is coming, sí, 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 pónganse sus suéter. Mort- en este caso, Norgol o Mortarion is coming, ¿no? Pero pues bueno, sin más, queridos amigos, cualquier comentario déjenoslos saber. Este, y podemos hablar más de algún tema que les guste o continúen con nosotros para conocer un poquito más de todo este mundo desastroso de Warhammer 40.000, que siento que es extenso, vasto
y llena la expectativa de cualquiera que lo conozca. Siempre hay una manera nueva de horror que descubrir. Norgel Pero- es un buen ejemplo. Exacto. Y creo que es de los más light. Sí. Pero bueno, amigos, ya saben, como bien lo dijo Alfie, déjanos sus comentarios, qué más les gustaría saber, preguntas, comentarios, lo que gusten. Si les gusta el contenido, por favor, regálenos su like, suscríbanse. Y bueno, en este caso, de mi parte sería todo. Alfie, Excelente noche, cuídense mucho Sí. y seguimos en contacto. Que Luis. el emperador los proteja. Y ya como lo dijo Luis, usen cubrebocas. Sale. Bye. Bye. Ay.